La infertilidad se define como la incapacidad de una pareja para concebir en el transcurso de un año. Implica una disminución en la capacidad para concebir y es sinónima con su fertilidad. La esterilidad implica la incapacidad intrínseca para lograr el embarazo. La infertilidad primaria se aplica a aquellos que nunca han concebido, y la secundaria se refiere a aquellos que han concebido en algún momento del pasado. 30% de los casos de infertilidad son femeninas y 30% son masculinas puras, y el 30% restante son mixtas. Finalmente, el 10% se denomina infertilidad de causa desconocida o idiopática. En mujeres diagnosticadas con infertilidad es del 13%, con un rango de 7 a 28%, dependiendo de la edad de la mujer. Esta cifra se ha mantenido estable durante los últimos 40 años. La pertenencia étnica y la raza parecen tener poco efecto sobre la incidencia. La incidencia de infertilidad primaria ha aumentado, con una disminución concurrente de infertilidad secundaria, casi seguramente a causa de cambios sociales como la procreación demorada. En parejas fértiles normales que sostienen relaciones sexuales de manera frecuente, se estima que la fecundabilidad oscila entre 20 a 25%. Cerca de 85 a 90% de las parejas que sostienen relaciones sexuales sin protección concebirán en el transcurso de un año. La esterilidad afecta a 1 a 2% de las parejas. Existen distintos factores que afectan la fertilidad, tales como el peso materno, no realizar ejercicio, la pobreza y el confinamiento, y la existencia de hábitos tóxicos como la nicotina, el alcohol, cocaína y heroína. Existen diversas causas por las cuales existe infertilidad. En el caso de las mujeres, se puede dividir de la siguiente forma. Edad. La fertilidad en la mujer empieza a declinar hacia los 30 años, finalizando con la llegada de la menopausia. La edad genera un efecto negativo en la fertilidad, ya que da ineficacia para completar el proceso meiótico del óvulo, lo que en caso de fertilización da lugar a embriones con un desequilibrio cromosómico, provocando la no progresión del embarazo. En otras situaciones, estas anormalidades cromosómicas sí son compatibles con la vida, aunque generan fetos con ciertas alteraciones cromosómicas, tales como el síndrome de Down. También genera disminución de la disponibilidad folicular. Alteraciones de la ovulación, como hiperprolactinemia, alteraciones tiroideas, amenorrea primaria o secundaria, ovario poliquístico y fallo ovárico. Alteraciones uterinas como una infección, malformaciones congénitas o un fibroma uterino. Factores tubáricos o peritoneales, ya sean tumores, defectos congénitos, secuelas de enfermedades de transmisión sexual, endometriosis, alteraciones cervicales como cervicitis crónica, anticuerpos espermáticos, moco cervical hostil y secuelas quirúrgicas. Principales causas de infertilidad. En la mujer pueden ser por factores ovulatorios como defectos periféricos, disgenesia gonadal, insuficiencia ovárica prematura, obesidad, exceso de andrógenos, etc. Por un factor pélvico, ya sea por una infección, apendicitis, enfermedad pélvica inflamatoria, una adherencia uterina, endometriosis, etc. O por un factor cervical, ya sea congénito, una anormalidad del conducto mulleriano o un tratamiento quirúrgico. Mientras que en el hombre, las primeras causas de infertilidad son trastornos endocrinos, disfunción hipotalámica, insuficiencia hipofisiaria, hiperprolactinemia, trastornos anatómicos, o por un factor ovulatorio, ya sea defectos centrales, anovulación crónica, infertilidad anovulatoria. El 20% de los casos de esterilidad tienen su origen en problemas ovulatorios. Afecta el desarrollo y la ruptura del folículo. Así el ovocito no es liberado del folículo y sus causas son amplias, desde quimioterapia hasta los factores genéticos autoinmunes. Hiperprolactinemia. Altera el ciclo menstrual y la ovulación, generando a la vez infertilidad y galactorrea. Puede existir con hipotiroidismo. Síndrome de ovario poliquístico. Presentan múltiples manifestaciones, pero siempre hay hiperestrogenismo y anovulación. También es conocido como anovulación crónica hiperandrogénica. El 8% de las mujeres en edad fértil lo presentan. Los quistes que aparecen en el ovario son debido a la acumulación de folículos no desarrollados. Está ligado a la resistencia a la insulina, especialmente en mujeres obesas.
Endometriosis. Consiste en un crecimiento anormal del tejido endometrial, presente en diversos órganos tales como úteros, ovarios o vejiga. La infertilidad asociada a la endometriosis es debida a alteraciones anatómicas, ovulatorias y de fase lútea. Se asocian a sangrados irregulares y dolor en la zona. Trastornos endocrinos. Se asocian a una insuficiente secreción de progesterona por el cuerpo lúteo. Esta ayuda a acondicionar el revestimiento endometrial del útero para permitir la recepción y el desarrollo del óvulo fecundado. Enfermedad inflamatoria pélvica. Se asocia a uso de dispositivos intrauterinos, infecciones, promiscuidad sexual, complicaciones de la cirugía pélvica, historia de dolor abdominal crónico unido a episodios febriles, etc. A la exploración puede haber masas anexiales o cervicitis clínica evidente. Esta patología constituye una causa de infertilidad tubárica. Alteración del moco cervical. El moco cervical actúa como vehículo que permite la llegada del esperma al óvulo. Está compuesto por agua, electrolitos y proteínas. Tienen cambios a lo largo del ciclo. En la ovulación debe ser claro y filante para permitir el movimiento y la supervivencia de los espermatozoides. La presencia en el moco de anticuerpos antiespermáticos y de otros agentes patógenos conduce a una menor motilidad espermática, siendo una posible causa de infertilidad. Estudio de la pareja infértil. El estudio básico de la pareja infértil se refiere al conjunto de normas, conductas, recomendaciones, exámenes diagnósticos y pasos a seguir para establecer la etiología de la infertilidad, sobre todo en una mujer. Las indicaciones para iniciar la evaluación de una pareja infértil son que no se haya logrado el embarazo después de un año de relaciones sexuales frecuentes y sin protección anticonceptiva. Antes de un año, si existiera alguna enfermedad o algún factor de riesgo indicado en la pareja. Si la pareja cuestiona su potencial fértil y si persiste la infertilidad cuando algún factor o factores fueron diagnosticados como causa de infertilidad y este o estos ya fueron corregidos en forma adecuada. Se indica una evaluación más temprana en aquellas mujeres mayores de 35 años, pacientes con historia de oligo o amenorrea, patología tubaria o peritoneal ya conocida, y parejas en las que existe el conocimiento de algún factor masculino de infertilidad. Es necesario que el estudio dure de 2 a 3 ciclos para tener un diagnóstico básico en una pareja infértil. Cada estudio se programa de acuerdo al ciclo de la mujer para aumentar la posibilidad de diagnóstico y tratamiento. Se debe de realizar una historia clínica con anamnesis general común a ambos sexos, así como una femenina dirigida, en la que incluya la paridad de la mujer, resultado de los embarazos y complicaciones, hijos en común con la pareja actual y otras parejas, edad de la menarquia, característica de sus ciclos menstruales, presencia o no de dismenorrea o dispareunia, uso de métodos anticonceptivos, frecuencia coital, cirugía pelviana y abdominal previa, procesos inflamatorios, enfermedades de transmisión sexual, síntomas de enfermedad tiroidea, acné e hirsutismo. A su vez, se debe de detallar la ocupación, los hábitos alimentarios, tabaquismo, uso de medicamentos y alergias. Dentro de los antecedentes familiares, es importante anotar las malformaciones congénitas o falla reproductiva de la madre o de las hermanas. En este caso, es importante también preguntar sobre evaluación y estudios de tratamiento que se hayan realizado en el pasado. Se incluye una exploración física general y femenina. También se debe de tener el peso, la talla, el índice de masa corporal, el tamaño de la glándula tiroides, un examen mamario en busca de galactorrea, signos de hiperandrogenismo como alopecia, hirsutismo, piel grasa y acné, signos de hiperinsulinismo como la acantosis nígricas, masas abdominales y pelvianas. Dentro de la evaluación mínima inicial se incluye una espermatobioscopía directa, la determinación de progesterona sérica y una histerosalpingografía. En cuanto a los estudios de laboratorio y radiológicos, estos valoran 4 aspectos esenciales en la fertilidad de una pareja. 1. Espermatozoides. 2. Ovocitos. 3. Transporte.
4. Implantación de los óvulos. En el caso de mujeres con desórdenes ovulatorios y que se necesite orientarlas hacia una patología, se puede pedir prolactina y hormona estimulante de tiroides en el caso de una patología hipofisiaria. También hormona folículo estimulante y luteinizante en los casos de hipogonadismo hipogonadotropo o hipogonadismo hipergonadotropo, así como síndrome de ovario poliquístico. Se puede pedir la 17-hidroxiprogesterona para hiperplasias suprarrenales, así como testosterona en los casos de hirsutismo. En el caso que sean mujeres con ciclos irregulares, se puede pedir la determinación de hormona folículo estimulante y hormona luteinizante, séricas basales, y prolactina y progesterona en segunda fase del ciclo menstrual. En mujeres con ciclos regulares, sin galactorrea e hirsutismo, no es necesario pedir de rutina la hormona folículo estimulante, la hormona luteinizante, la hormona estimulante de tiroides, prolactina y andrógenos. En el caso de mujeres con desórdenes ovulatorios y una necesidad de orientar hacia una patología, se puede pedir prolactina y hormona estimulante de tiroides en el caso de una patología hipofisiaria, hormona folículo estimulante y hormona luteinizante en el caso de hipogonadismos hipogonadotropos o hipergonadotropos, así como el síndrome de ovario poliquístico. 17-hidroxiprogesterona para hiperplasia suprarrenal, así como testosterona en el hirsutismo. En aquellas mujeres con ciclos irregulares, se necesita pedir la determinación de gonadotrofinas, séricas basales y prolactina en segunda fase del ciclo menstrual. En mujeres con ciclos regulares, pero sin galactorrea e hirsutismo, no es necesario pedir de rutina la hormona folículo estimulante, la hormona luteinizante, la hormona estimulante de tiroides, prolactina y andrógenos. Determinación sérica de progesterona. Es una prueba confiable para evaluar la función del cuerpo lúteo. Esta se realiza a la mitad de la fase lútea, normalmente una semana antes de la menstruación, en mujeres con ciclos regulares. En aquellas que tengan ciclos irregulares, requerirán determinaciones séricas en la segunda fase del ciclo y luego se correlacionarán con los resultados con la fecha de aparición de la siguiente menstruación. En caso de tener ciclos prolongados, se calcula el día más 7 en forma retrospectiva de la historia previa. Los valores de progesterona secretados por el cuerpo lúteo fluctúan entre 6 a 25 nanogramos por mililitro. Es difícil establecer un valor mínimo normal de progesterona, ya que existen muestras en mujeres con ciclos regulares con cifras de más de 3 nanogramos por mililitro, donde el 98% resulta ovulatorio, mientras que valores superiores a 15 nanogramos por mililitro, solo el 90% son ovulatorios. De tal manera que lo recomendable es que en pacientes que no están en alguna inducción de ovulación, se utilice la cifra mínima de 9.4 nanogramos por mililitro, así como tomar la muestra en ayunas para disminuir los errores debido a las variaciones diurnas de la secreción. En aquellas pacientes en las cuales se le induce la ovulación con citrato de clomifeno o gonadotropina, el umbral se eleva hasta 15 nanogramos por mililitro, ya que es más común que más de un folículo contribuya a la concentración de progesterona. Se puede llegar a realizar una determinación de progesterona en saliva. Este es un método no invasivo que se usa para determinaciones muy frecuentes. Sin embargo, para aquellas mediciones aisladas es más confiable la determinación sérica. También se puede realizar una determinación de pregnandiol urinario. En este caso, se correlaciona bien con la progesterona sérica, pero se requieren colecciones de orina de 24 horas. La biopsia endometrial y la evaluación histológica pueden demostrar el desarrollo secretor del endometrio debido a la progesterona, implicando así la producción de una ovulación.
la biopsia endometrial sigue siendo irreemplazable para la detección de alguna patología de endometrio, como lo es una endometritis crónica o una hiperplasia endometrial. Para la evaluación de la ovulación y las características del ciclo ovulatorio, se utiliza el seguimiento folicular ecográfico. Se necesita determinar el número de folículos en desarrollo, el desarrollo endometrial y la aparición del moco cervical. También se usa para tener evidencia de la ovulación y de la luteinización, demostrando así el crecimiento folicular progresivo, el colapso del folículo preoperatorio con formación del cuerpo lúteo y aumento del líquido en el fondo de saco posterior. En caso de que se presente una paciente con amenorrea, se puede solicitar una prueba de progesterona administrando progesterona por 7 a 10 días vía oral y verificando si hay sangrado o no. En caso de no haberlo, se puede generar una prueba, pero en este caso con estrógenos, para verificar si la amenorrea se debe a la falta de estos. Es importante pedir la determinación de hormona folículo estimulante, hormona luteinizante y estradiol para determinar aquellas pacientes con falla ovárica, es decir, que sean candidatas para una ovodonación. De aquellas pacientes con disfunción hipotálamo-hipofisiarias, es decir, candidatas para una estimulación con gonadotropinas. En cuanto a la reserva ovárica, esta describe el potencial reproductivo de una mujer en relación con el número de folículos y la cantidad de ovocitos en los ovarios. Su medición permite hacer una predicción del éxito de los tratamientos de fertilidad de una pareja. Por lo tanto, si esta está disminuida, se debe de atender lo más pronto posible. La hormona antimuleriana es una sustancia que segrega en los folículos ováricos. Su determinación constituye un método novedoso para medir la reserva ovárica. Engloba tanto la cantidad de ovocitos disponibles en la mujer como la calidad de los mismos. El análisis de esta hormona nos ayuda para saber cuántos óvulos válidos existen en los ovarios. Se usa la medición de estradiol y hormona foliculoestimulante en la fase folicular temprana del ciclo, para determinar indirectamente la reserva ovárica. El test de citrato de clomifeno se usa midiendo estas dos hormonas y administrando el citrato de clomifeno 100 miligramos vía oral desde el 5º hasta el 9º día del ciclo, repitiendo la medición de la hormona folículo estimulante el día 10, siendo normal si está mayor de 10 miliunidades por mililitro en este día. Este test permite detectar a las mujeres que tienen reserva ovárica disminuida, pero en las mediciones hormonales del día 3 son completamente normales. De esta forma, haciendo que tengan una respuesta inadecuada a la estimulación de la ovulación y menores tasas de éxito en el tratamiento de fertilidad. A su vez, se usa el conteo de los folículos centrales mediante una ecografía basal en el tercer día. Teniendo un conteo de menos de 5 folículos centrales en la ecografía basal, es decir, sumando los folículos de ambos ovarios, ha demostrado tener mayor relación con exámenes bioquímicos alterados, mayores tasas de correlación con ciclos de fertilidad asistida y menos tasas de embarazo en los mismos. Factor cervical. Una alteración en la producción del moco cervical o la interacción del moco cervical y el espermio son raramente identificadas como la única o la principal causa de infertilidad. El test postcoital es cuando hay una muestra de moco cervical obtenido en un periodo fértil que se observa bajo el microscopio para determinar la presencia de espermatozoides móviles después de haber tenido una relación sexual. En este caso, la elasticidad se refiere a la capacidad de formar hebras, las cuales pueden ser medidas. La arborización es la evaluación del grado y el tipo de la formación de cristales que se observan en el microscopio,
cuando estos se dejan secar en una laminilla de cristal. Ultrasonografía transvaginal. Es un método para el estudio de los órganos genitales internos. Evalúa el estado del útero e identifica alteraciones como miomas o adenomiosis. Y sospecha de lesiones endometriales, como lo son los pólipos o las sinequias, que alteran la anatomía normal de la cavidad uterina. Si hay sospecha de alguna de ellas, se recomienda complementar con la inyección endocavitaria de suero fisiológico estéril, hidrosonografía o sonohisterografía, para distender las paredes y así evidenciar el tamaño y la ubicación de las lesiones. Se ha comparado la resonancia magnética y el ultrasonido. Ambos son iguales, sin embargo, el primero es más costoso. Por otro lado, la ecografía permite visualizar los ovarios y detectar patologías que afectan la reproductividad como endometriomas o quistes endometriósicos en los ovarios. La histeroscopía es el método definitivo para la evaluación de la cavidad uterina y el diagnóstico de las anormalidades. Sin embargo, es costoso, invasivo y no se indica a menos que haya una sospecha clínica de una patología uterina susceptible, después del tratamiento, a mejorar las expectativas de fertilidad. La histerosalpingografía es un estudio diagnóstico que nos va a ayudar a saber si dentro de la matriz de la mujer existe algún problema y si sus trompas están permeables o no. Se realiza terminando la regla porque es el momento en el que la matriz está en condiciones adecuadas para realizarlo. ¿Qué es lo que te van a hacer? Van a colocar un pequeño catéter, que es como una manguera, dentro de la matriz. Van a colocar un espejo vaginal para ver el cuello de tu matriz y van a introducir el catéter. Van a inflar un globo. Esto puede ocasionar un poco de cólico, por lo que te recomiendo que tomes algún analgésico una media hora antes de realizar el estudio. Al colocar el globo, quedará en el catéter un lugar para aplicar medio de contraste. Si eres alérgica, tienes que avisarlo. Instalarán o colocarán el medio de contraste dentro de tu matriz y esto la distenderá. En este momento es cuando van a proceder a tomar varias placas de rayos X y te pedirán que gires para un lado, que gires para el otro lado, y esto es con la finalidad de ver si tu matriz tiene movilidad o no. Dentro de los padecimientos que podemos diagnosticar con este estudio se encuentran bolas o tumores dentro de la matriz, que se llaman miomas, y algunas otras alteraciones como adherencias, que se encuentran presentes cuando las pacientes han sido sometidas a cirugías previas, como por ejemplo legrados. Cuando hay un legrado se forman adherencias entre las paredes del útero y estas adherencias pueden ser causa de infertilidad. Otra de las situaciones que podemos diagnosticar con este estudio es si las trompas están destapadas o al contrario se encuentran ocluidas y el lugar exacto de la oclusión. Las trompas, vamos a recordar que son un tubo que comunica el interior de la matriz con el ovario y va a permitir que se transporte el óvulo. Cuando está tapada o cuando impide el paso, pues es muy difícil que se dé un embarazo. La histerosalpingografía está contraindicada en aquellas mujeres que cuenten con infección pélvica, sangrado uterino, embarazo y alergia al medio de contraste. En cuanto a las complicaciones, aunque son raras, pueden ser infección pélvica, perforación uterina, rotura tubaria, hemorragias, reacciones alérgicas al medio de contraste, intravasación linfática o venosa, embolia grasa, radiación indeseable, entre otras. En cuanto a los granulomas y las embolias grasas, la histerosalpingografía y la laparoscopía son estudios complementarios, por lo cual no es justificable sustituir una histerosalpingografía por la laparoscopía. Laparoscopía es una prueba estándar para la función tubaria con capacidad de reducir la incidencia de infertilidad inexplicada. No se indica cuando hay una histerosalpingografía o una ecosonografía pélvica normal y que aparte la paciente no cuente con antecedentes inflamatorios pélvicos ni enfermedades de transmisión sexual. Es utilizada en aquellas pacientes
que no cuenten con una causa identificable de infertilidad, en la que los tratamientos como la inducción de ovulación o una inseminación intrauterina no han dado resultado. También donde se sospeche de una patología susceptible que pueda ser resuelta por este medio, como lo es la oclusión tubaria, adherencias peritubarias, endometriomas, entre otros. Se complementa con una cromotubación, con una solución diluida de azul de metileno o índigo carmín. Se introduce en el cuello uterino para demostrar la permeabilidad tubaria o documentar una oclusión proximal o distal de los oviductos. La histeroscopía es el método definitivo para la evaluación de la cavidad uterina y el diagnóstico de las anormalidades. Sin embargo, es costoso, invasivo y no se indica a menos que haya una sospecha clínica de una patología uterina susceptible, después del tratamiento, a mejorar las expectativas de fertilidad. Factor masculino. Un espermiograma o una espermatobioscopía directa se le solicita a todo varón que acuda con su pareja por problemas de infertilidad. Este estudio evalúa la fertilidad del hombre evaluando múltiples características del semen y no se debe sustituir por una espermatobioscopía postcoito, ya que ésta evalúa los espermatozoides con el moco cervical y es de forma opcional. Detecta hasta el 90% de los trastornos de infertilidad en el hombre, aunque con una especificidad limitada, pero mejora cuando se repite el estudio, normalmente después de 3 meses después de la primera prueba. Si resulta alterada en cualquiera de los parámetros, se debe de repetir para confirmar los hallazgos, así como solicitar un control por un médico andrólogo, urólogo, para descartar patologías de los genitales masculinos que requieran tratamiento. Dentro de lo que se estudia está el pH, el cual tiene un límite inferior de referencia mayor de 7.2. En cuanto al volumen, es de 1.5 mililitros. La concentración espermática es de 15 millones por mililitro. La motilidad es igual o mayor a 40%, mientras que la vitalidad espermática es igual o mayor al 58%. Dentro de las formas normales se deben de encontrar al menos el 4%. El exceso de alcalinidad afecta la funcionalidad espermática. Si es alcalino, sugiere infección. Si es ácido, en una muestra con azospermia, sugiere contaminación con moco exocervical o secreciones vaginales, así como disgenesia de los conductos deferentes, epidídimo o vesículas seminales o infecciones. El color de la muestra debe de ser gris opalescente, pero en caso de que se muestre un color muy claro, sugiere concentración espermática baja. En caso de ser café, significa que tiene eritrocitos. Cuando es turbio, indica una infección o contaminación. Y si es amarillo, refiere ictericia, ingestión de vitaminas o fármacos. Si el volumen seminal es reducido, puede deberse a una obstrucción de los conductos eyaculatorios o una ausencia congénita bilateral de los vasos deferentes, que se asocia con vesículas seminales mal desarrolladas, lo cual causa un pH bajo. Un volumen bajo también puede deberse a problemas durante la colección, eyaculación retrógrada parcial o deficiencia de andrógenos. En cambio, si es exceso, es por resultado de una exudación aumentada, en casos de inflamación activa de los órganos accesorios. La ecosonografía o ultrasonografía Doppler escrotal está indicada para confirmar la sospecha de varicocele y examinar el parénquima testicular, así como los epidídimos en caso de mal descenso testicular. Las técnicas de imagen son cuando la exploración física del escroto es anormal
y se recomienda un estudio andrológico completo cuando haya anomalías en el semen, esterilidad de origen desconocido o parejas tratadas sin éxito por esterilidad de causa femenina.